Saludos. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que son los operadores de Excel. Los operadores son un elemento básico de las fórmulas en Excel. Una fórmula es una expresión que va a dar un resultado. Cuando hablamos de un operador, siempre estamos hablando de un símbolo que va a representar una determinada operación. Las fórmulas en Excel se clasifican en 4 grupos. Tenemos las fórmulas aritméticas, las fórmulas de comparación, las fórmulas de texto y las fórmulas de referencia. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los operadores aritméticos. Cuando hablamos de los operadores aritméticos, incluye suma, resta, navegación, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Siempre que vamos a escribir una fórmula o a comenzar a escribir una fórmula en el programa Excel, vamos a utilizar el signo de es igual. Eso le dice a Excel que lo que viene es la creación de una fórmula. Si usted observa en pantalla, tengo un informe diario de los servicios prestados al paciente. La columna G y la columna H no tienen datos. La columna G es pago por el paciente, ¿verdad? Es ese pago o ese copago que va a hacer ese paciente por un servicio brindado por un médico o una institución hospitalaria. Y la columna H es el pago por la aseguradora. Es ese pago que tiene que someter la aseguradora a ese médico por un servicio brindado a X paciente. Primero vamos a comenzar con el pago por el paciente. Si yo quiero obtener ese resultado, tengo que multiplicar. Voy a multiplicar el balance total por el servicio médico, ¿verdad? Que es el servicio brindado a ese paciente, por el % a ser pagado por el paciente, ¿verdad? En este caso, vamos a trabajar con el paciente Juan A. Rivera Ríos. El balance total del servicio brindado a ese paciente fue de $184.26. Y el % que tiene que pagar ese paciente por ese balance total de servicio brindado es el 30%. Ok. ¿Cómo yo obtengo el pago que tiene que dar ese paciente, ese servicio? Como les dije, siempre que vamos a crear una fórmula, primero que nada vamos a escribir el símbolo o signo de es igual. Los datos que voy a utilizar para ese resultado se encuentran en la columna E y la columna F. Pues voy a escribir E, que indica que es la columna E, que es el balance total por servicio, línea o fila 9, porque ahí es la línea donde se encuentran mis datos. Y en Excel, para multiplicar, siempre vamos a utilizar el símbolo o signo de asterisco. Y escribimos el signo o símbolo de asterisco. Ahora, voy a utilizar en mi fórmula los datos que se encuentran en la columna F, línea o fila 9, que es el 30%, pues vamos a escribir en mi fórmula F, que indican que es la columna F, y 10, que indican que es la línea o fila, 9, que indican que es la línea o fila 9, que es donde se encuentran mis datos. Si usted observa, el programa Excel automáticamente selecciona esos datos. Ahora, para obtener el resultado,
Después de yo escribir mi fórmula, doy Enter y ahí obtengo, ¿verdad?, ese pago por el paciente, ¿verdad? Ese paciente tiene que pagar un copago de $55.28 por el servicio brindado por el médico. Ok, vamos a hacerlo nuevamente ahora en esta ocasión para el paciente Sandra Matos Herrera. Siempre comenzamos con el signo de es igual. Vamos a utilizar la columna E, escribimos la letra E, pero en este caso esos datos se encuentran en la fila o línea 10. Pues vamos a escribir 10. El símbolo o signo que utilizamos para multiplicar es el asterisco. Escribimos el asterisco. Ahora vamos a escribir la letra F, que indica que es la columna F. Y vamos a escribir el 10 porque los datos se encuentran en la línea o fila 10. Y seguido damos Enter y ahí obtenemos, ¿verdad?, el resultado. Yo tendría que escribir esa misma fórmula en cada una de las celdas, ¿verdad?, de cada paciente atendido. Pero vamos a hacerlo mucho más fácil. Vamos a posicionar o activar la última celda donde se encuentra el último resultado que obtuvimos. Y vamos a colocar el cursor entre la columna G y la columna H en la esquinita. Si usted observa, se crea como un símbolo de suma o una crucecita. Vamos a presionar el botón del mouse, botón izquierdo, lo vamos a dejar presionado y vamos a ir bajando hacia la última celda de mi último paciente, que se encuentra en la línea o fila 23. Soltamos el botón y ahí obtenemos el resultado de cada uno de los pacientes, ¿verdad? Ese es el copago que cada uno de los pacientes tiene que pagar. Ahora, vamos a obtener el pago por la aseguradora, o sea, esa es la reclamación que vamos a enviarle a la aseguradora para que nos pague el servicio brindado a cada uno de mis pacientes. Ok, ¿cómo lo voy a obtener? En este caso voy a restar, ¿verdad? Voy a restar el balance total por servicio menos la columna G, que es el pago por el paciente, ¿verdad? Es lo que pagó ese paciente por el servicio brindado. Ok, siempre que vamos a comenzar a escribir una fórmula, vamos a escribir el signo de es igual. Vamos a escribir la letra E, que significa que voy a utilizar los datos de la columna E, línea o fila 9, ¿verdad? Y vamos a utilizar entonces en este caso el símbolo o signo de resta. Como ahora voy a utilizar la columna G, voy a escribir entonces la letra G, línea o fila 9. Y ahí, si usted observa, el programa automáticamente me selecciona los datos que yo voy a utilizar para obtener mi resultado. Y Enter. Y ahí obtengo, ¿verdad?, el pago, ¿verdad?, ese pago que tiene que hacer la aseguradora al médico o a la institución hospitalaria, que sería de $128.98. Podemos hacer lo mismo que hicimos con la columna G, que copiamos la fórmula en cada una de las celdas, nos posicionamos o activamos la celda H, línea 9, posicionamos el cursor en la esquinita, ¿verdad?, del borde de la tabla, presionamos el botón izquierdo del mouse, bajamos, y eso es lo que está haciendo, ¿verdad?, es copiando la fórmula que yo utilicé en la línea 9, ¿verdad?, hasta la última celda, y ahí soltamos el botón y ahí me da entonces cada uno de los resultados de cada uno de los pacientes. Ahora,
Yo quiero sumar, ¿verdad? Todos estos datos de la columna G. ¿Cómo los voy a sumar? Selecciono, ¿verdad? Cada una de las celdas. Me dirijo a la pestaña Fórmulas y selecciono la opción AutoZoom. Selecciono Zoom y ahí, si usted observa, en la línea 24, donde dice total, me sumó todas las cantidades de mi columna G. Si usted observa, yo activé, ¿verdad? La celda donde está mi total y me dirijo, ¿verdad? A la barra de fórmula. Aquí me indica cuál es la fórmula que utilizaría si la fuera a escribir para obtener la suma de todos esos datos, ¿verdad? Siempre que yo voy a sumar, en ese caso ¿verdad? Como les dije, vamos a comenzar siempre con el signo de es igual y voy a escribir sum y entre paréntesis voy a escribir, ¿verdad? Columna G, que es la que yo quiero sumar. Si usted, ¿verdad? Observa, G, línea 9, que es la primera línea que yo quiero sumar. Seguido escribo 2 puntos, vuelvo y escribo columna G y escribo la última línea de mi tabla, que sería, ¿verdad? La línea 23, que es donde está mi último paciente, ¿ok? Y cierro el paréntesis, o sea, G9 y G23. G9 hasta G23. Y esa es la fórmula que yo utilizaría, ¿verdad? Para poder sumar todos esos datos, pero es mucho más fácil, ¿verdad? Ir a la opción AutoZoom y ahí pues sumamos todos los datos. Y podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí en los datos de la columna 8, seleccionamos todos los datos. Puedo escribir la fórmula, pero es mucho más rápido, ¿verdad? Ir a la opción AutoZoom, le damos Zoom y ahí vemos, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad? La suma de cada uno de mis datos. Este médico va a obtener por todos los pacientes atendidos la cantidad de 497,12 centavos. ¿Cuál es la reclamación que va a hacer a la aseguradora? La cantidad de $1,180,24 centavos.